Hola amigos de Aprendiendo Historia. En esta ocasión les hablaré sobre un personaje que intervino en la Segunda Guerra Mundial, que fue aliado de Adolfo Hitler. Benito Mussolini. Benito Mussolini fue un militar, político y periodista italiano. Entró al poder con el Partido Nacional Fascista y luego con el Partido Fascista Republicano. Fue el responsable en llevar a su país, Italia, a la Segunda Guerra Mundial. Benito Mussolini nació en Dovia el 29 de julio de 1883. Alessandro Mussolini, su padre fue herrero y su madre, Rosa Maltoni, fue maestra. Cuando era niño, estudió en el Colegio Salesiano de Faenza, pero lo expulsaron por una pelea con un compañero de clase. Cuando terminó el colegio el 9 de julio de 1902, fue a Lausana, donde participó en la Asociación de Albañiles y Obreros, llegando a ser secretario. En el año de 1903 huyó a Suiza, ya que no quería entrar al servicio militar obligatorio y estuvo trabajando temporalmente de un lugar a otro. Mussolini fue un agitador socialista y debido a eso fue expulsado 2 veces de Suiza, metiéndolo a la cárcel. Pero el 30 de junio fue expulsado y el 9 de abril de 1904 nuevamente lo encarcelaron por falsificar su permiso de permanencia. Después de eso, trabajó como periodista en diversos diarios del país. Estudió en la Facultad de Ciencias Sociales de Lausana y desde ahí se uniría a la revolución del Partido Socialista, quien era líder Arturo Labriola. En noviembre de 1904 regresó a Italia después que se dio una amnistía para los que habían huido del servicio militar obligatorio. Se presentó luego al servicio militar, donde destacó por su buen comportamiento. En 1907 fue nombrado como maestro francés en el Colegio Cívico de Oneglia, empezando a dirigir el semanario socialista La Lima. El 17 de enero de 1911, Mussolini empezó una relación con Rachel Guidi. Italia participó en la Primera Guerra Mundial. Mussolini fue asignado a la División 11. Ahí escribió un diario contando su experiencia en la guerra, describiéndose él mismo como un héroe. En marzo de 1912, Mussolini fue reconocido por su labor en la guerra como un hombre ejemplar. El 23 de febrero de 1917 le dieron de baja porque fue alcanzado por un mortero, aunque algunos indican que fue por una enfermedad. Pero también hay otra teoría en la que indican que trabajó como espía para los británicos. Italia no tuvo buenas ventajas territoriales y económicas en el Tratado de Versalles, y debido a esto empezaron las huelgas y protestas de la población, principalmente de los obreros y campesinos. Es por eso que Mussolini aprovechó esto para empezar una lucha contra los partidos de izquierda, acusándolos como los culpables, y creó el 23 de marzo de 1919 un grupo armado del Partido Nacional Fascista. Allí empezó otra serie de arrestos por tenencia ilegal de armas, pero lo liberaría el senador Luigi Albertini, un liberal que lo apoyaba. El fascismo consiguió ganarse el favor de los grandes terratenientes e industriales, y Mussolini logró salir electo diputado en las elecciones de mayo de 1921, gracias también al apoyo de Giolitti. Empezaron las agresiones físicas y verbales contra los adversarios de Mussolini y sus camisas negras, y aunque el 2 de julio se invitó a los socialistas a un pacto de pacificación,
esto no acabó con la violencia contra sus opositores. El 2 de agosto de 1922, el Partido de la Izquierda organizaron una huelga general contra la violencia de los camisas negras, pero no tuvo éxito, ya que los fascistas empezaron a ocupar los municipios de Italia. Mussolini quería adueñarse del poder, así es que el 24 de octubre declaró públicamente el derecho del fascismo en gobernar Italia, junto con sus 40.000 camisas negras. El fascismo empezó a ocupar las centrales de teléfonos y los principales estados gubernamentales, y aunque se le pidió al rey que se declarase el estado de sitio, este se negó, y a pesar de que Mussolini no tenía una mayoría de diputados, el rey le otorgó la formación de un gobierno. El 16 de noviembre fue nombrado como presidente del Consejo de Ministros, dando un discurso público montado en un caballo. El 10 de junio de 1924, Matteotti, un político antifascista italiano, fue secuestrado y asesinado por los fascistas. En la marcha sobre Roma, en Milán, un error de un camisa negra que tropezó por error, apretó el gatillo de su fusil e hizo que la bala rozara la oreja de Mussolini. Después de este hecho, siempre estuvo en la mira de atentados. El 14 de noviembre de 1925, Tito Sanniboni, un diputado socialista, apuntó con un fusil desde su ventana de una habitación del Hotel Dragoni, donde se suponía que Mussolini llegaría, pero los hombres del Obra lo atraparon. El 7 de abril de 1926, una mujer irlandesa le disparó en la nariz, pero sin matarlo. Otro atentado fue por Gino Lucetti, un anarquista que fue atacado por los fascistas. Mientras esperaba que Mussolini saliera de una habitación, le tiró una bomba de mano, golpeando el techo y explotando. Otro atentado sin resultado. El 31 de octubre de 1926, mientras Mussolini inauguraba el Estado Editoriale, cuando iba en un auto descapotable, una bala le pasó por encima del zapato. Los camisas negras logran encontrar al culpable y lo matan con 14 puñaladas, un balazo, y lo estrangulan. Este hombre era Anteo Samoni y solo tenía 15 años. Pero este hecho fue misterioso, ya que algunas investigaciones indican que fue una conspiración por los propios fascistas como Farinazzi, Balbo, Arpinati y Federsoni, quienes no estaban de acuerdo con Mussolini. El 21 de junio de 1925, Mussolini invitó a los camisas negras a dejar la violencia. En el año de 1933, tomó la iniciativa de firmar en Roma el Pacto de los Cuatro con Italia, Francia, Gran Bretaña y Alemania para mantener la paz y reorganizar Europa. El 14 y 15 de junio de 1935, Hitler y Mussolini se reunieron para tratar sobre la cuestión austriaca, pero sin embargo, sus relaciones no fueron muy cordiales. Pero el 6 de septiembre, Mussolini se alineó con la política nazi. El 5 de diciembre de 1934, 1.500 soldados etíopes atacaron la frontera de Italia. Mussolini pidió y exigió un pago de indemnización al gobierno etíope. Quería declarar la guerra ya que quería unir el territorio de Somalia y Eritrea, pero los etíopes querían una salida al mar. El 2 de octubre declaró la guerra a Etiopía, violando así el artículo 16 de la Sociedad de las Naciones. El 18 de noviembre, Italia fue castigada económicamente por la Sociedad de Naciones con los votos de 52 estados, pero aunque fue castigada, estos estados seguían dándole a Italia las materias primas
Alemania uno de ellos. Mussolini lideró la preparación y la organización de las operaciones militares y en 7 meses aniquiló las fuerzas armadas del último estado independiente de África. En mayo de 1936 llega a tener casi medio millón de soldados, 492 tanques, 18.932 tanquetas y 350 aviones. El arsenal disponible incluye muchas armas químicas y bacteriológicas que eran prohibidas por la Convención de Ginebra. A pesar de que Badoglio tuvo la orden de que no realizara ataques contra los abisinios debido a una reunión de las Sociedades de las Naciones, ignora por completo esta orden y ataca con armas químicas el 7, 12 y 18 de enero. Se siguió con los bombardeos químicos de artillería y áreas en el frente norte, sur, con un total de 350 toneladas de armas químicas. Mussolini ordena a Badoglio que use armas bacteriológicas, pero este le dice al duce sobre las reacciones internacionales por esta decisión y las consecuencias del uso de estas armas antes no experimentadas. Este hecho fue escondido a la opinión pública italiana y fue negado durante mucho tiempo, pero el 7 de febrero de 1996 se reconoció que sí se usaron estas armas químicas durante la guerra a Etiopía. Mussolini siguió cometiendo muchos crímenes contra los rebeldes, la población que estaban en su contra y los monjes abisinios asesinados cruelmente. Después de la victoria en Etiopía, el 7 de mayo de 1936, Mussolini recibe de Víctor Manuel III la Gran Cruz de la Orden Militar de Saboya, y el 9 de mayo avisa el final de la guerra de Etiopía y orgulloso proclama el renacimiento del Imperio Romano. Mussolini expresa la salida de la Sociedad de las Naciones, y ya en 1938 el duce decreta leyes raciales que incluía la discriminación de judíos italianos. En Italia no había mucha población judía en comparación con Alemania, Francia y Europa Oriental, pero igual imitó la política nazi, ya que quiso que existiera una raza italiana. El 22 de mayo de 1939, Mussolini firma un pacto de acero con Alemania con la alianza italo-alemana con Adolfo Hitler. El 30 de mayo, Mussolini envía a Hugo Caballero un documento en que indicaba que sí, la guerra era inevitable, pero que Italia no podía estar lista antes de 3 años. Aún no comprendía lo grave de la guerra, no quería que su país entrara a este conflicto y deseaba la neutralidad. Pero el 1 de septiembre, Alemania invade Polonia, empezando así el inicio de la guerra. El ejército de Mussolini no estaba preparado, ya que no tenía instalaciones ni equipamientos. Entonces, Mussolini se declaró no beligerante para evitar participar en la guerra junto a Alemania. Mussolini no quería una guerra, solo quería un acuerdo internacional, un equilibrio político en Europa, donde Italia tuviera un papel central, ya que sabía que si Alemania ganara, Italia dejaría de ser la poderosa Roma, llegando a ser el títere de Hitler. Italia se mantuvo a un lado en los primeros meses de la guerra, no participó en la organización bélica ni en los planes estratégicos, hasta rechazó el apoyo de Alemania para que tomase la isla de Malta. El duque estuvo con una fuerte presión ante los alemanes cuando recibió al ministro de Asuntos Exteriores Joachim von Ribbentrop y luego a Hitler, y por contraparte los mensajes de Paul Reynaud, Pío XII, Churchill y Roosevelt para que no participara y se mantuviera neutral. Pero la ambición de Mussolini hizo que se decidiera a favor de Alemania nazi. Viendo los éxitos de los ataques alemanes de abril y mayo de 1940, es así que el 10 de junio declara la guerra a Francia y Reino Unido, pero esta decisión fue personal,
ya que no tuvo la aprobación del poder de los consejos de Italia, que no estaban de acuerdo con la participación de la guerra. Italia no tenía una buena artillería, es por eso que en el frente con Francia solo fue defensiva. Los aliados, al ver eso, con los aviones británicos desde el aeropuerto francés, bombardearon Turín el 11 y 12 de junio. En respuesta, el ejército de Italia bombardea las bases de Jerez, Tolón y Génova. En esta acción, el ejército italiano tuvo más bajas que los franceses. Mussolini quiso una rendición y se reunió con Hitler para proponérselo, pero Hitler no quiso aceptarlas. El 3 de agosto de 1940, el duque y su ejército ataca el ejército británico en Sudán, Kenia y Somalilandia británica, teniendo éxitos, donde los italianos pudieron avanzar un poco en el Sudán y Kenia. Luego, el 13 de septiembre, Italia ataca el ejército británico en Egipto, teniendo éxito. Pero cuando los italianos se detienen para esperar a que le llegaran suministros, sus enemigos se recuperaron. A pesar que inicialmente los italianos ganaron, esto no fue muy crucial ni importante, ya que se veía que la guerra iba a durar mucho más, y esto demostraba la escasa preparación, la desorganización y muchos defectos más del ejército italiano. La tropa inglesa ganaron y conquistaron toda África Oriental italiana en diciembre de 1940. De esta manera, los italianos se rindieron en Gondar el 21 de noviembre. Aquí se demostró la buena tecnología británica ante la escasa y poca organización italiana. El 27 de septiembre de 1940, Italia, Alemania y Japón realizan el pacto tripartito, en el que se juntaron Hungría, Rumania, Eslovaquia, Bulgaria y Yugoslavia. Mussolini le comunica a Hitler que quiere atacar Grecia, pero Hitler le dice que espere, pero el duque ya había iniciado los ataques. Debido a la escasa flota italiana de caza y bombarderos, no tuvieron éxito y tuvieron que retirarse. La decisión de Mussolini en invadir Grecia fue un verdadero desastre, ya que no contaron con el invierno, el clima montañoso y también que el ejército de Italia no tenía buena preparación, demostrando la ineficacia de Mussolini. Y como el ejército griego era aguerrido y más organizado con su ejército aéreo y marítimo, hizo que el ejército italiano retrocediera para defenderse. Mussolini tuvo que pedir ayuda a Hitler para poder seguir en el frente. Hitler prometió a Mussolini de enviar a sus tropas alemanas para apoyarle contra la guerra de Grecia y en África del Norte. Ante esto, Grecia se rinde ante Alemania. Otra decisión de Mussolini por unirse a Hitler fue declarar la guerra a los Estados Unidos. Empieza una serie de pérdidas del ejército de Mussolini. Envía unos refuerzos a la Unión Soviética para apoyar al ejército alemán, pero no le sirven de mucho porque dejan en claro los problemas de su ejército. Ya en noviembre y diciembre de 1942, el duque, preocupado y deprimido, fue sustituido por Galeazzo Ciano. El 9 de julio, el ejército angloamericano desembarca en Sicilia para conquistar la isla. El 19 de julio, el duque tiene una de sus últimas reuniones con Hitler mientras Roma es bombardeada por los aliados. El Gran Consejo Fascista solicita la destitución de Mussolini y aunque tuvo una buena votación, esto no tenía valor ya que el único en destituirlo era el rey. Mussolini solicitó al rey Víctor Manuel III una conversación antes del día previsto de la reunión. El rey lo recibe a las 5 de la tarde, donde le informa su sustitución por Pietro Badoglio, asegurándole su inmunidad.
pero el rey, sin que el duque se diera cuenta, le pone una escolta con 200 carabineros. Conduce a Mussolini en un coche ambulancia de la Cruz Roja, asegurándole que lo hacían para protegerlo. Él no tenía idea del arresto. El rey quería salvar su dinastía, ya que se veía peligrada por el fascismo. Se anuncia un armisticio con los aliados el 8 de septiembre. Ante esto el país inicia una guerra civil y el rey con Badoglio huyen a Apulia, siendo protegidos por los aliados. Ahí forma un gobierno y declaran la guerra a Alemania. El ejército aliado entra a la ciudad de Italia, toman el control sin hallar mucha resistencia. Mussolini fue encarcelado a la isla de Maddalena en el Hotel Campo Imperatore, pero el 12 de septiembre Hitler ordena su liberación con un comando alemán paracaidista al mando del oficial de la SS Otto Skorzeny, donde fue llevado a Alemania junto a Hitler. Hitler lo invita a formar una república fascista en territorios aún ocupados por los alemanes en Italia, y el 18 de septiembre Mussolini anuncia en la radio la reconstitución del Partido Fascista Republicano. Mussolini regresa a Italia el 23 de septiembre y organiza un nuevo gobierno con integrantes alemanes. Pero lo que realmente era este partido fascista republicano sería ser un títere de Hitler, ya que Mussolini no tenía poder ante las autoridades militares alemanas. Él quiere volver a Roma para dirigir desde ahí, pero los alemanes no lo aceptan y solo tuvo que instalarse en Salò. En Verona fueron juzgados por traición a los que se opusieron a Mussolini, siendo condenados a muerte el yerno del duque, Galeso y Ciano. El 20 de julio se reúne con Hitler por última vez. Regresa a Salò, donde era protegido por los guardias de la SS con escaso contacto. Luego se dirige a Milán y pronuncia su último discurso público. Mussolini veía venir la derrota de Alemania y no sabía qué hacer, si retirarse a Trieste o a Valtellina, o refugiarse a Suiza, pero no tenía apoyo para estas decisiones. Pero finalmente fue a Milán para reunirse con la resistencia y con el cardenal y arzobispo de Milán, Ildefonso Schuster. Pero de pronto se llegó la noticia que el general de la SS, Karl Wolff, declara el cese de la lucha a las 5 de la tarde. Mussolini regresa a Salò decidiendo huir hacia el norte. No tenía un destino fijo. Se disfrazó de soldado en un convoy alemán al mando del teniente Schmeyer de la Luftwaffe. No viaja con su esposa ni sus hijos, pero sí lo hace con su amante Clara Petacci y su hermano Marcelo. Querían hacerse pasar como cónsul español y su esposa. También estaban con ellos los líderes fascistas Alessandro Pavoloni y Nicola Bombasci. Un grupo de partisanos comunistas de la brigada de Garibaldo los detectaron en Dongo a las 6:30 de la mañana del 27 de abril. Dirigidos por Urbano Lázaro, los partisanos identificaron al funcionario Francesco Barracu y decidieron que los alemanes se retiraran a cambio de que se les entregaran los italianos. Entonces, mientras revisaban los documentos del grupo, Giuseppe Negri logró reconocer a Mussolini. Se llegó la noticia en Milán de que Mussolini fue atrapado, y Sandro Pertini lo comunica por la radio. Este sería el futuro presidente de la República, anunciando que Mussolini debería ser fusilado como un perro rabioso. Mussolini y Clara Petacci fueron reunidos en una casa campesina en Dongo cuando llegó Walter Audicio para ejecutarlos. Mussolini creyó inicialmente que los iban a liberar, pero sin embargo se los llevaron a la aldea de Giulio di Mesegra, donde ante las puertas de Villa Belmonte fueron fusilados a las 4:10 de la tarde. Esa tarde del 28 de abril fueron llevados los cadáveres en un camión a Milán.
No se les permitió que se acercaran a los cuerpos, pero al llegar a la Plaza Loreto fueron sometidos los cuerpos de Mussolini y Clara Petacci a toda clase de ultrajes por la población. La policía colgó los cuerpos con la cabeza abajo como un símbolo por la forma en que los fascistas trataban a sus enemigos. Prácticamente fue como un gesto de humillación y venganza partisana, ya que los fascistas en ese mismo lugar habían colgado a los cadáveres de 15 partisanos antifascistas. El cadáver de Mussolini fue golpeado en todas partes, llegando casi a estar irreconocible debido a las desfiguraciones, al igual que Clara Petacci. La gente se burlaban de ellos y les tomaron fotografías. Ya luego de muchas horas, los líderes decidieron dar por finalizado la exhibición y los llevaron en cajones de madera y los sepultaron en tumbas sin nombre. Cuando acabó la guerra, el cuerpo de Mussolini fue robado del cementerio de Musocco por los grupos neofascistas en 1946. No apareció después de muchos meses para ser llevado por su familia a la capilla de Predapio. Esta fue una breve historia de este personaje de la Segunda Guerra Mundial. Espero que les haya gustado y les invito a que se suscriban a mi canal y sus comentarios sobre qué persona les gustaría aprender.